Episodio 1. Antes de hacer reír al mundo. Antes de ser millonario. Antes de deformar su rostro hasta volverlo imposible. Antes de convertirse en sinónimo de risa global. Jim Carrey ya había aprendido algo esencial. El humor puede ser una forma de supervivencia. La pregunta no es cómo llegó tan alto, sino qué tuvo que romper dentro de sí para lograrlo. La historia comienza lejos de los focos, en un Canadá frío, gris y silencioso. No hay alfombras rojas ni cámaras, solo una casa pequeña, mal calefaccionada, donde el dinero siempre falta y el miedo nunca se va. El silencio de la noche se corta con pensamientos de adultos que hablan de cuentas, de despidos, de sobrevivir un mes más. En ese ambiente nace una sensibilidad aguda, una antena emocional que capta el dolor ajeno antes que el propio. James Eugene Carey nace a comienzos de la década de 1960. Desde muy temprano, aprende a observar. Observa los gestos cansados de su padre. Observa la ansiedad silenciosa de su madre. Observa cómo una broma pequeña puede cambiar el aire de una habitación. Sin saberlo, comienza a entrenar el músculo que definirá toda su vida. La capacidad de leer emociones y responder con exageración, con juego, con humor. La estabilidad nunca fue real. Cuando su padre pierde el trabajo, la familia entra en una espiral descendente. Mudanzas constantes, casas temporales. Finalmente, un destino impensado: vivir en una camioneta. El futuro parece reducirse a lo inmediato. Comer hoy, dormir hoy, resistir hoy. Para un adolescente, esa experiencia deja una marca profunda. La seguridad es frágil y el mundo no promete nada. Mientras otros jóvenes sueñan con estabilidad, él sueña con escenarios. En pequeños clubes de comedia, sube por primera vez frente a desconocidos. No es gracioso todavía. Es extraño, demasiado intenso, demasiado físico. Pero hay algo imposible de ignorar: energía pura. Cada gesto exagerado no es solo humor, es una descarga emocional, una forma de expulsar años de tensión acumulada. Las risas no siempre llegan. A veces hay silencio, a veces rechazo, pero cada fracaso pule algo interno. Aprende ritmo, aprende timing, aprende que el público no se convence, se conquista. Empieza a moldear su rostro como un instrumento, a llevar la elasticidad facial a territorios casi irreales. Sin saberlo, está construyendo una firma única, algo que nadie más puede replicar. En medio de la incertidumbre, surge una certeza: esto no es un pasatiempo, es una apuesta total. El camino convencional queda atrás. No hay plan alternativo. Si falla, falla completo. Pero si funciona, puede cambiarlo todo. Esa decisión, tomada en silencio, marca el verdadero inicio del viaje. No hacia la fama, sino a una identidad construida a fuerza de riesgo. Años después, muchos dirán que su éxito fue inevitable, que estaba destinado. Pero en este punto de la historia, nada lo garantiza. Solo hay hambre, talento en bruto y una intuición peligrosa. Que hacer reír puede ser tanto un don como una condena. Porque cuanto más ríen los demás, más se esconde lo que duele. El mundo todavía no lo conoce. Hollywood aún no lo ha visto. Pero en silencio, en pequeños escenarios y vidas precarias, se está gestando algo incontrolable. La pregunta ya no es si logrará triunfar, sino qué pasará cuando el mundo empiece a reír sin parar. Episodio 2. El cuerpo que no encajaba. Hollywood ama lo predecible. Ama a los rostros seguros. Ama a quienes saben quedarse quietos frente a la cámara. Y Jim Carrey no podía quedarse quieto ni un segundo. La pregunta ahora es simple y brutal: ¿cómo sobrevive un comediante imposible en una industria que castiga lo distinto? Los Ángeles aparece como una promesa luminosa y cruel al mismo tiempo. Calles eternas, carteles gigantes, estudios que parecen fortalezas. Aquí todo el mundo quiere ser alguien. Aquí todos tienen talento. Jim llega sin padrinos, sin contactos, sin una red que amortigue la caída. Solo trae su cuerpo elástico, su rostro indomable y una confianza que por momentos roza la inconsciencia. Las audiciones no son épicas, son frías, breves, despersonalizadas. Entra, actúa, sale. Muchas veces ni siquiera hay una reacción. Su estilo físico desconcierta. Demasiado exagerado, demasiado intenso, demasiado raro. En un sistema que busca moldes claros, él es una anomalía imposible de clasificar. Lejos de moderarse, decide ir en la dirección opuesta. Si no encaja, entonces desbordará. Lleva la comedia física al límite. Estira su rostro como si fuera de goma. Usa su cuerpo como lenguaje principal. Cada movimiento es una declaración. No piensa pedir permiso para existir. Esta elección, arriesgada y solitaria, comienza a diferenciarlo en un mar de imitadores. El éxito no llega rápido. Llega el cansancio,
llega la duda. Trabajos menores, presentaciones nocturnas, días largos sin certezas. Pero hay algo que no se apaga: la obsesión. Jim estudia comedia como otros estudian medicina. Analiza ritmos, pausas, reacciones. No improvisa su futuro, lo disecciona. La industria comienza a notar algo extraño. No es que siempre funcione, es que cuando funciona, nadie se le parece. Esa singularidad abre una puerta inesperada: la televisión. No como protagonista, no como estrella, sino como experimento, un riesgo, una apuesta que podría salir muy mal o redefinirlo todo. En un programa de humor irreverente, caótico y sin reglas claras, encuentra por primera vez un ecosistema compatible. Aquí no se le pide contención, se le pide exceso. Cada sketch es una explosión, cada aparición un riesgo. Y el público responde. Por primera vez no se ríen a pesar de él, se ríen gracias a él. El éxito televisivo es rápido, pero engañoso. Lo vuelve reconocible, pero también encasillable. En Hollywood, ser demasiado bueno en algo puede transformarse en una trampa, y Jim empieza a entender que su mayor fortaleza, su exceso, también podría cerrarle las puertas del cine. A comienzos de la década de 1990, se encuentra en una frontera peligrosa. Ya no es un desconocido, pero tampoco es una estrella. Está a un paso del abismo o del despegue definitivo. Todo depende de una sola oportunidad. Una película, un personaje, un sí. La industria ya lo ve, el público ya lo reconoce, pero Hollywood aún no ha decidido si lo necesita o si debe destruirlo. Y lo que viene a continuación no será un ascenso gradual, sino una explosión que nadie podrá controlar. Episodio 3. El año en el que el mundo perdió el control. En menos de 12 meses, pasó de promesa excéntrica a fenómeno global. 3 películas, 3 personajes, un solo rostro imposible de ignorar. La pregunta no es cómo ocurrió, sino qué le sucede a una persona cuando el mundo entero se ríe al mismo tiempo. A comienzos de la década de 1990, Hollywood se mueve rápido, pero rara vez apuesta todo por alguien tan incontrolable, hasta que una decisión, tomada casi como un experimento, cambia el curso de la comedia moderna. Un personaje exagerado, un detective absurdo, una energía que no respeta límites. El estreno sacude al público. La risa no es tibia, es explosiva. El éxito no se explica solo por el guión, es el rostro, la elasticidad, la sensación de estar viendo algo que desafía las reglas físicas. La comedia deja de ser solo verbal y se convierte en un espectáculo corporal. El público no analiza, reacciona, ríe sin filtro, y ese rostro empieza a multiplicarse en carteles, trailers, portadas. Antes de que la industria pueda procesar el primer golpe, llega el segundo, un personaje aún más desbordado, más ruidoso, más incómodo. El riesgo se duplica y funciona. Las salas se llenan, las risas se vuelven parte del paisaje cultural. Jim Carrey deja de ser un actor, se transforma en un evento. Cuando llega la tercera película del mismo año, ya no hay dudas. Es una racha imposible de repetir. La comedia, durante décadas relegada a presupuestos modestos, ahora domina la taquilla. El sistema entiende el mensaje. Este cuerpo, este rostro, esta energía generan dinero, mucho dinero. La recompensa es inmediata, contratos millonarios, sueldos impensados. En poco tiempo, se convierte en el actor mejor pagado del género. Pero el éxito no llega con instrucciones. Nadie explica cómo manejar la presión, la expectativa constante, la obligación de ser gracioso incluso fuera del set. El personaje empieza a filtrarse en la persona. La industria quiere más de lo mismo, el público también. Se espera que repita la fórmula, que estire aún más el gesto, que grite un poco más fuerte. El éxito se vuelve una jaula dorada. Cada risa refuerza una pregunta incómoda. ¿Qué queda cuando el chiste termina? Mientras el público celebra, algo interno comienza a resquebrajarse. El ritmo es inhumano, la identidad se fragmenta, el aplauso constante anestesia, pero no cura. Aparece el cansancio emocional, la sensación de ser una máscara permanente. La risa ya no siempre nace del juego, sino de la obligación. En la cima absoluta surge una sospecha peligrosa. Tal vez el éxito no sea el final feliz, sino el inicio de otro tipo de crisis. Tal vez hacer reír al mundo entero tenga un costo invisible, y tal vez, para sobrevivir, sea necesario destruir la imagen que lo llevó hasta ahí. El mundo cree haber encontrado a su payaso definitivo. Hollywood cree haber ganado la apuesta perfecta, pero nadie imagina que detrás de la risa más fuerte de la década se está gestando una necesidad peligrosa: dejar de ser gracioso para poder seguir existiendo. Episodio 4. Romper la máscara. Cuando el mundo te ama por una sola cosa, renunciar a ella puede parecer una locura.
Pero para Jim Carrey, seguir siendo gracioso ya no era suficiente. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué ocurre cuando el comediante decide dejar de hacer reír? A finales de la década de 1990, la fórmula ya está probada. Exageración, gestos imposibles, risas garantizadas. Pero algo se ha agotado. El entusiasmo inicial se convierte en rutina. Cada nuevo proyecto exige ir un poco más lejos, un poco más fuerte, un poco más rápido. Y el cuerpo, ese instrumento que lo llevó a la cima, empieza a pasar factura. Elige un papel distinto, uno que no depende de la risa inmediata, sino de una idea inquietante. ¿Qué pasa si toda tu vida es observada sin que lo sepas? La historia conecta con algo profundo. No es solo un personaje atrapado en un show, es un hombre atrapado en una identidad que otros consumen. La recepción es extraña. El público ríe menos, piensa más. Algunos celebran la valentía, otros extrañan al payaso. Por primera vez, Jim no busca unanimidad, busca verdad, y esa decisión divide. En Hollywood, dividir es peligroso. Luego llega el papel más extremo. Para encarnarlo, decide no salir del personaje. Durante meses, la línea entre actuación y realidad desaparece. El set se vuelve un campo de tensión constante. Algunos lo admiran, otros lo temen, pero nadie queda indiferente. La transformación es total y peligrosa. El reconocimiento no llega como esperaba. No hay premios, no hay validación inmediata. En lugar de aplausos, hay distancia. El sistema, que antes lo celebraba, ahora no sabe dónde ubicarlo. Ser profundo resulta más incómodo que ser gracioso. En medio de esa tensión, surge una introspección radical. La fama pierde brillo. El dinero deja de impresionar. Aparece una pregunta que ya no puede evitar. ¿Quién es Jim Carrey cuando nadie se ríe? La respuesta no es inmediata y tampoco es cómoda. Un nuevo proyecto confirma el giro definitivo. Una historia sobre amor, pérdida y memoria. Aquí no hay exageración, solo contención, silencio, vulnerabilidad. El resultado desconcierta y emociona. Por primera vez, el mundo ve a Jim sin máscara, y no todos están preparados para eso. Tras demostrar que puede ser algo más que comedia, llega el vacío. Porque romper una identidad no garantiza encontrar otra de inmediato. El éxito ya no lo define, pero tampoco sabe qué lo hará. El silencio, antes temido, ahora es inevitable. Jim Carrey ya no es solo una estrella de comedia, pero tampoco es aún la persona que será. Al romper la máscara, ha quedado expuesto a algo más profundo. Y lo que viene después no será fama ni aplausos, sino una confrontación directa con el sentido mismo de existir. Episodio 5. Después de la risa. Cuando desaparece el aplauso, cuando el rostro deja de ser una marca, cuando el personaje ya no responde, queda una pregunta final, imposible de esquivar. ¿Quién eres cuando ya no necesitas ser nadie para los demás? A comienzos del nuevo milenio, el ruido baja. No hay anuncio oficial, ni despedida épica. Simplemente la presencia se diluye. Menos películas, menos apariciones, menos explicaciones. Para la industria es desconcertante. Para el público, una traición silenciosa. Para Jim Carrey es una necesidad biológica. El cuerpo y la mente piden pausa. Lejos del foco, emerge una verdad incómoda. El éxito no inmuniza contra la tristeza. Durante años, la energía desbordante fue un escudo. Sin ella, aparecen episodios de depresión profunda, silenciosa, persistente. No hay risas que la tapen, no hay personajes que la distraigan, solo la confrontación directa con una mente que ha ido demasiado rápido durante demasiado tiempo. En ese vacío surge otra exploración: filosofía, espiritualidad, conciencia, la idea de que el ego es una construcción, una máscara más. Empieza a hablar de identidad como ficción, de fama como ilusión colectiva. Para muchos, sus palabras suenan extrañas. Para él, son un salvavidas conceptual. La energía no desaparece, se transforma. La actuación cede espacio a la pintura. Colores intensos, trazos violentos, lienzos que no buscan agradar, sino expulsar emociones acumuladas. El arte se convierte en un lugar seguro, sin expectativas externas, sin taquilla, sin juicios inmediatos. Las entrevistas regresan, pero son distintas. Ya no hay chistes automáticos, hay reflexiones incómodas, frases que desafían la noción de éxito, de identidad, de propósito. Algunos lo llaman genio, otros lo llaman perdido. La verdad es menos espectacular, es un hombre intentando vivir sin actuar. Con el tiempo, la figura se reordena, no solo como comediante, ni solo como actor dramático, sino como símbolo de algo más amplio,
la fragilidad detrás del entretenimiento, la risa como refugio, el éxito como prueba y la necesidad humana de detenerse antes de romperse por completo. Hoy, Jim Carrey no corre detrás de proyectos, no persigue relevancia, aparece cuando quiere, habla cuando lo siente necesario. La risa ya no es una obligación, es una posibilidad. Y en esa diferencia sutil encuentra una libertad que la fama nunca le pudo ofrecerle. La historia no termina con un aplauso, termina con silencio, con aceptación, con la idea de que no todas las vidas extraordinarias deben mantenerse en escena para ser valiosas. A veces, el acto más valiente es bajarse del escenario y seguir existiendo. Hizo reír al planeta, desarmó su propio mito y cuando ya no quedaba nada que demostrar, eligió algo radicalmente simple: ser humano, sin personaje.